iluminada, elevada, que es la que transmite conocimiento, y otros que reciben conocimiento. Entonces lo importante, los espacios no son inocentes, no dicen cosas, y esta imagen lo que transmite es que lo importante, esta aula data de más o menos del siglo XV, lo que nos transmite es que lo importante es lo que está pasando ahí arriba, y todo el resto tiene que consumir esa información, anotarla y reproducirla, ¿no? Y esto siempre se hizo así, desde el siglo XV, desde el siglo XIII, XII, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero hablar un poco, y quiero que nos empecemos a cuestionar, es aquellas cosas que siempre se hicieron así, cómo pueden empezar a transformarse. Entonces quería empezar, y lo primero que quiero pedir es un aplauso muy fuerte para ustedes y para esta organización, que evidentemente salieron de la caja y empezaron a pensar que las cosas se tenían que hacer de forma diferente, así que les quiero pedir un aplauso. La verdad que da orgullo y da esperanza ver este tipo de cosas, y más en una situación en el mundo donde nos ocurre lo siguiente, ¿no? A ver, ahora, si esto avanza, no avanza, ahí está, donde nos ocurre lo siguiente. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía cómo se ve claramente en este gráfico, ¿no? Y en los gráficos nunca nada se ve claramente, así que voy a tratar de explicarlo más o menos. Lo que ven acá es un gráfico sobre el crecimiento de la tecnología, el acelerado crecimiento de la tecnología, y para ponerlo en palabras sencillas, lo que quiere decir esto es que una persona, abajo, no sé si llegan a ver, pero hay años, temporalidad. Una persona que vivía en el año 1550, básicamente estudiaba, pero trabajaba, se vestía, se comunicaba y se entretenía de una forma muy, muy parecida a la que le iba a hacer su tatarabuelo en 1650. Tatarabuelo, probablemente, 100 años después. Ahora, si vemos el gráfico de acá, más viniendo para este lado, les voy a pedir a ustedes que hagan un pequeño ejercicio conmigo, que es tratar de recordar las actividades que realizaban ni siquiera sus abuelos, pero vamos a sus abuelos, sus padres, hace 50 años. Cómo trabajaban, cómo se entretenían, cómo consumían información, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en esto, probablemente lo que vamos a ver es que eso cambió, que se transformó mucho en la sociedad, y en parte eso tiene que ver con la tecnología, con el cambio que se está produciendo en la tecnología y que arrastra un montón de otros elementos en la sociedad, ¿no? Hoy, por ejemplo, si yo me voy a lo que hacían mis abuelos hace 50 años, uno era un comerciante en un almacén de barrio en una esquina, probablemente hoy, si no se hubiera fundido cuando se fundió con la hiperinflación, se hubiera fundido después con el auge de los supermercados, y nuestro abuelo también tenía un negocio similar que probablemente se lo hubiera llevado puesto en Mercado Libre. Entonces, esto nos obliga a cambiar la forma en que hacemos las cosas permanentemente, y sin embargo, y volviendo al concepto anterior, a veces esa idea de esto siempre se hizo así, nos puede generar o nos puede detener, porque muchas de las instituciones que nosotros conocemos están pensadas, cuando hablo de instituciones no hablo solamente de un edificio, un lugar, sino de formas de hacer las cosas. Y están pensadas para conservarse, para mantenerse, para no cambiar. La institución más importante de todas, la que regula la vida de las personas en el siglo, especialmente durante el siglo XX, que es el Estado, está hecha específicamente para eso, ¿no? Para no cambiar, para no transformarse. Por eso la burocracia, por eso muchos probablemente dirán, uy, qué lenta es la estructura del Estado. Pero se puede replicar con un montón de otras instituciones públicas y privadas, porque las instituciones en el siglo XX tenían un objetivo que era no cambiar. Y hoy estamos viviendo una sociedad que crece exponencialmente frente a estas instituciones establecidas. Entonces eso nos da un problema. Yo era malísimo en matemáticas en el colegio, así que este math error me salía permanentemente, pero esto es lo que nos está pasando hoy en la sociedad en la que vivimos. Estamos viviendo en lo que podemos llamar el dilema de la exponencialidad. Un gran cambio que lo escuchaban antes de salir, que a veces alguno puede sentir que nos está pasando por arriba, pero ese gran cambio se está inmerso dentro de una sociedad que le cuesta cambiarse, le cuesta transformarse, le cuesta cambiar. Entonces la gran pregunta, y lo que quiero que conversemos hoy, es cómo hacemos, acá se me chingó la caja, pero cómo hacemos para lidiar con esta exponencialidad. Y para responder a esta pregunta, acá hay un pequeño spoiler que tiene que ver con empezar a pensar fuera de la caja. Esta no es la única respuesta, esta es la respuesta corta. La respuesta un poquito más larga tiene 3 dimensiones, que son estas 3.
palabras ultra trilladas, ¿no? Que la han escuchado un montón de veces probablemente, así que vamos a tratar de darles una vuelta de tuerca. Básicamente la adaptabilidad, la capacidad de innovar, y la última no es una palabra, sino que una idea y un concepto que es poner el foco en las personas, en las personas y en las comunidades. Entonces, quiero empezar contándoles algunas historias para ilustrar esto, y la primera tiene que ver con esto. Lamentablemente esto es un público bastante centennial, entonces voy a tener que explicar un poco este concepto. ¿Pero a alguien le suena esta idea, este concepto? Sí, ¿no? Bueno. Blockbuster es lo que representa toda la movida de los videoclubs, que fue el gran auge de... Uy, me bajaron, ahí está. El gran auge del entretenimiento durante los años... Empezó en los 80, después los 90. Si uno quería ver una película tenía que ir, esto lo digo para los más centennials, tenía que ir a un lugar así, se llama Blockbuster, se llama el videoclub de la esquina. Y básicamente era como una gran librería o biblioteca donde había un montón de películas, en un formato muy raro que no me voy a poner a explicar ahora porque se llama VHS. Ustedes iban, veían todas estas películas, estaban generalmente ordenadas por género, se empezaban a pelear con sus familiares o con sus amigos a ver qué película elegir. Cuando llegaban finalmente a un consenso, agarraban la película, se la llevaban a la persona de la caja y la persona de la caja se la devolvía en una cajita blanca horrible que no decía absolutamente nada, donde estaba efectivamente la película. Ustedes se iban, cuando llegaban a su casa, empezaban a poner la película, ¿y qué aparecía? Publicidad. ¿Qué aparecía? Los créditos, ¿no? ¿Por qué? Nada, son todos muy centennial. ¿Por qué? Porque el que había venido antes no la rebobinó. Había que rebobinar la película después, la cinta después de verla, la rebobinaban, entonces ustedes se spoileaban toda la película, pero en reversa, y la veían. Les gustaba o no les gustaba, no importa, ya la habían pagado y además la tenían que devolver, porque ¿qué pasaba si no la devolvían? Había que pagar, ¿no? Entonces esta historia que les quiero contar es de alguien que se olvidó de devolver una película, más o menos en el año 97, la película se llamaba Apolo 13, la persona no la devolvió, y le cayó una multa importante de $50 en el sur de los Estados Unidos. Y esta persona no se enojó, digamos, en vez de hacer autocrítica, generalmente esto no suele pasar, en vez de hacer autocrítica y decir, che, tendría que haberla devuelto, dijo, no, este sistema funciona mal, voy a crear un sistema nuevo. Y aprovechó el auge de las .com para crear una página web que básicamente lo que hacía era, te ponía todo un catálogo de películas, no tenías que dirigirte hasta el lugar, vos pagabas una suscripción mensual para entrar a ese catálogo de películas y cuando vos elegías la película te la mandaban por correo a tu casa. Si vos te olvidabas de devolverla no pasaba nada, solamente que no podías alquilar otra, no te iban a mandar otra. Entonces eliminaba la cuestión de las multas, era mucho más flexible. Esta página probablemente ustedes la hayan usado alguna vez, se llama Netflix, les fue más o menos bien. Pero probablemente el Netflix que yo les cuento no es el Netflix que ustedes conocen o que ustedes hayan usado. Ese Netflix no duró demasiado tiempo, de hecho hay una anécdota bastante famosa que es que en el año 2000, esto lo cuenta Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, en el año 2000 le ofrecieron a Blockbuster comprar Netflix nada más que por $50 millones. ¿Alguien sabe cuánto vale hoy más o menos Netflix? $42.000 millones, ¿no? O más o menos, para que se den una idea, una deuda externa más o menos, ¿no? $42.000 millones contra 50. El tipo, el CEO de Blockbuster en ese momento dijo, de ninguna manera, el sistema que ustedes tienen no sirve, no escala, no funciona. Bueno, Blockbuster en el 2012 se fundió, hoy sabemos lo que es Netflix, no es esto para reírnos del CEO de Blockbuster con el diario del lunes, pero sino para contarles que este Netflix que yo les estoy describiendo tuvo un límite. Y en un momento, las personas que hacían Netflix se dieron cuenta de que con el auge de la computación en la nube podían cargar las películas, verlas en streaming, que las personas las vean en streaming desde su casa, y entonces así poder, de alguna manera, generar una mayor comodidad. Y cambiaron el modelo de negocio por segunda vez, o en realidad lo cambiaron por primera vez, fue su segundo modelo de negocio en 5 años más o menos, no, un poco más, 10 años de historia tenían 2 modelos de negocio, el segundo. Después los tipos empezaron a dar cuenta que un montón de gente consumía su plataforma
y eso les generaba un montón de datos, un montón de información. Así que les voy a pedir un favor. Si pueden, todos los que tengan, saquen el teléfono celular. La estadística dice que más o menos el 85% de los argentinos tienen teléfono celular, así que sáquenlo, los que lo tengan. O sea, el 85% por lo menos. Y les voy a pedir que entren en vivo a Netflix. En este momento yo lo voy a hacer también. ¿Anda más o menos en internet? Bueno, yo estoy entrando. Los que puedan me acompañan. Entren a su cuenta. No sé si le están usurpando la cuenta a alguien, traten de entrar a su usuario. Y pónganle la lupita Stranger Things. Está complicado. Por el internet. ¿Alguien pudo entrar y poner Stranger Things? Sí. ¿Me pueden decir alguno qué imagen le aparece de portada, no del juego, sino de la serie, digamos? ¿Qué imagen? ¿Cómo es la imagen que les aparece? Dos nenes. Dos nenes. ¿Alguien más? ¿Tienen otra? Un solo personaje. ¿Alguna otra más? A mí me aparece, por ejemplo, generalmente un Vecna, no sé si vieron la serie, pero es como una especie de monstruo. ¿Alguien más le aparece otra cosa? Allá al fondo, ¿qué aparece? No, esa aparece. La de Vecna también. Bueno, ¿por qué a todos le aparecen imágenes distintas? Porque se le ocurrió, ¿no? ¿Random? No. Básicamente lo que hacen los tipos, acá me apareció. Aparecen acá los 4 personajes andando en bicicleta, dirigiéndose hacia el apocalipsis, digamos. Básicamente esto sucede porque Netflix lo que hace es analizar un montón de datos de cómo ustedes consumen información, de cómo ustedes consumen películas, y en función de eso, decidir qué películas mostrarles y qué películas no. Decidir también qué portadas mostrarles para cada película. O sea, evidentemente van a elegir las portadas que se asemejen más a las cosas que a ustedes les gusta consumir, y así con un montón de puntos, ¿no? Esto tiene que ver con el análisis de datos para recomendar productos y hacer que la gente compre más. Esto ustedes lo van a ver cuando entren a comprar un pasaje, cuando entren a Spotify a elegir música, lo van a ver también cuando traten de elegir una película en Netflix o cuando entren al diario en muchos casos. Esto fue lo que Netflix en determinado momento se dio cuenta que con todos estos datos podían hacer películas que sean orientadas o basadas en datos, es decir, que la gente consuma cada vez más basadas en datos y en información, usar todo eso. Y se convirtió en un gran productor de contenido y cambió su modelo de negocio por tercera vez en 12, 15 años. Y antes de la pandemia estaban empezando a comprar un montón de cines antiguos y teatros antiguos para llevar a una especie de presencialidad sus contenidos, pero con un formato ultra premium, es decir, como si estuvieras en tu casa, pero en un cine de los años 40. O sea, Netflix es una compañía, y acá viene, si se quiere, un poco la moraleja de esta historia. Netflix es una compañía que con más o menos 25 años de historia buscó cambiar 4 veces su modelo de negocio, replanteárselo permanentemente. No sabemos si lo va a seguir haciendo, pero Netflix está permanentemente buscando transformarse, cambiar. ¿Por qué? Porque la innovación no es un stock, no es mirá todo lo innovador que soy. No está en el pasado, sino que está en el futuro. Es todo lo innovador que voy a hacer, es un flujo, es estar permanentemente innovando y transformándonos. Y eso es algo que le cuesta mucho, especialmente a las organizaciones y a las personas que de por sí han innovado. ¿Alguien conoce Kodak, por ejemplo? Sí. ¿Escucharon hablar de Kodak? Bueno, a Kodak le fue muy bien con las cámaras digitales. ¿Cuántos de ustedes hoy tienen una cámara digital y la usan todos los días? Nadie, ¿no? Porque Kodak lo que no se dio cuenta, por más que hacía excelentes cámaras digitales, es que las cámaras iban a migrar acá. Otras empresas sí se dieron cuenta de eso. Y por eso le terminó yendo mal en los últimos años. Algo parecido pasa con Nokia. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular Nokia? ¿Nadie? Bueno, si yo hacía esta misma pregunta en el 2008 o 2009, mucha gente iba a levantar la mano. ¿Se acuerdan del que tenía tapita, el 5200? Tapita no, que se subía para arriba, el 5200. Ustedes no, son muy lentos. Sí, bien, nada me hace sentir tan mal. Sí. Nokia 5200, telefonazo. Bueno, ¿qué pasó? Nokia en determinado momento, cuando empezó el auge de los smartphones, dejó de innovar, a pesar de que era una compañía muy innovadora. Entonces, la innovación es un proceso constante. O sea, es como cuando estamos caminando en la cinta, que no nos podemos quedar parados, porque nos lleva la corriente. Entonces, el primer punto es la adaptabilidad. La adaptabilidad, la capacidad de estar adaptándonos permanentemente a los cambios que ocurren. Decir, esto siempre se hizo así, es el primer paso para pegárnosla en el mundo del siglo XXI, como veíamos que se transforma tan rápido y tan aceleradamente.
El segundo punto tiene que ver con la innovación. Ustedes probablemente hayan escuchado hablar de la palabra innovación 400 millones de veces y cómo medimos innovación, cómo innovamos. Y quiero mostrarles acá una imagen de una ciudad bastante innovadora. ¿Alguien me puede decir qué ciudad es esta? Florencia, exacto. Qué ganas, ¿no? De estar dando vueltas por ahí. Así que les voy a pedir un pequeño ejercicio, que es, si pueden, los que quieren cerrar los ojos, y tratar de transportarse a Florencia, estar caminando por la Piazza del Duomo, dar una vuelta por ahí, pero con una pequeña complejidad, que es, están en el siglo, entre el siglo XV y el siglo XVI en Florencia, ¿no? Entonces, mientras están caminando por estas calles, de repente se chocan a un tipo, y es Maquiavelo, que asesoraba un gran filósofo político que asesoraba a la familia gobernante en ese momento. Van a comprar el pan de repente, y haciendo la fila se lo cruzan a Sandro Botticelli, un excelente artista de la época, y hacen unas cuadras más, y hay un tipo que está medio loco que está liberando palomas para dibujarlas, que es Leonardo da Vinci, y hacen otras cuadras más, y de repente se encuentran a Miguel Ángel de repente diseñando alguna de sus obras de arte. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Básicamente, ¿qué es lo que había en el agua de Florencia que de repente todos salían genios y todos quedaron para la historia? Bueno, no había nada en el agua. Había una familia gobernante, los Medici, probablemente hayan escuchado hablar. Los Medici eran una familia de banqueros, tenían bastante plata, y gobernaban Florencia durante 300 años. Y esto no es broma lo que les voy a decir, los tipos eran bastante democráticos para la época, gobernaron durante 300 años. Pero bueno, eran democráticos a su manera, ¿no? ¿Y qué pasa? Con toda esa plata que ellos tenían del banco, los tipos dijeron, bueno, vamos a agarrar y vamos a traer a las personas más innovadoras, que se destaquen más en cada una de las distintas áreas del arte, de la cultura, de la arquitectura, de la filosofía, de la política, y las vamos a juntar todos en nuestra ciudad. Y nos vamos a poner a todos juntos, a pesar de que vengan de ámbitos totalmente distintos, para que estén acá conviviendo y transformen Florencia. Y la verdad que lo que hicieron estos tipos no solo fue importante para Florencia se convirtió en la cuna del Renacimiento europeo, sino que fue importante para toda la cultura occidental. Y a partir de esa idea, esta otra persona, Franz Johansson, lo que hizo fue desarrollar una teoría que llamó el efecto Medici, que básicamente la desarrolló investigando sobre cómo y cuándo sucede la innovación. Entonces el tipo lo que concluyó es que la innovación sucede, a partir de lo que vio en Florencia, en las intersecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la innovación sucede donde se cruzan distintos mundos, es decir, donde podamos mezclar a alguien que viene de la filosofía y a alguien que viene del arte con un banquero, y ponernos en el mismo lugar, pensar distintos problemas, escuchar distintos puntos de vista, y a partir de eso transformar realidades. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, lo que demandan cada vez más las empresas son equipos multidisciplinarios, equipos que puedan reunir un tipo que viene del mundo del marketing, otro que viene de la filosofía, un economista, y empezar a cruzar todas esas ideas, incluso en las mismas personas. Uno de los ejemplos que también cuenta este libro es el de un arquitecto que en el sur de África se le encomendó construir un edificio, pero un edificio comercial, un centro comercial, pero sin aires acondicionados, digamos, eléctricos. Entonces, básicamente lo que el tipo hizo, después de pensar mucho, es desarrollar un sistema basado en la forma en que las termitas construían sus hogares, que no sé cómo se llaman. ¿Por qué? Porque a él le fascinaba la biología. Entonces, trajo esas ideas de la biología al mundo de la arquitectura, que era donde él trabajaba. Ese elemento, que me parece que es algo muy valioso que se está haciendo de acá, ¿no? Traer personas que vienen de distintos ámbitos, con distintas experiencias de vida, con distintas formas de pensar, y juntarlas en un mismo lugar. Bueno, ahí, en ese contexto es donde sucede la innovación. Y lo mismo pasa, como decía antes, con las personas. O sea, si ustedes quieren ser innovadores en su área y se dedican a, no sé, como acá Ivana, por ejemplo, que está acá, se dedican o están muy relacionados con el mundo del agro, bueno, empiezan a hablar sobre tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va a generar una innovación y va a transformar un mundo que quizá decía que las cosas siempre se hicieron así o de determinada manera. Y eso es muy importante para innovar. Y quiero ir ahora sí al último de los puntos que mencionaba antes, que tiene que ver con las personas y su mirada del futuro. ¿Alguien vio esta serie?
si hubiera un poquito más de luz, lo que podríamos hacer era sacar los mismos celulares que sacamos antes y ponerlos frente a nuestra cara, y lo que verían sería su propia imagen reflejada. Eso es el concepto de Black Mirror, o sea, un espejo negro o oscuro, que básicamente es la forma en la que los humanos muchas veces vemos el futuro. De hecho, la mirada del futuro es bastante negativa. Si nosotros hacemos encuestas, la mayoría de las personas dicen el futuro va a ser peor que el presente, ¿no? Y así se suman frases como que la juventud está perdida y que nos va a ir peor que nos fue nuestros padres y demás. Bueno, esta idea que está tan presente en el futuro, en parte nos habla mucho más del presente que verdaderamente del futuro. De hecho, en la ciencia ficción de los años 60, otro momento de la historia, estaban los supersónicos, por ejemplo, ¿no? Que acá me vuelvo a sentir viejo, probablemente no hayan visto los supersónicos, pero fue quizá la última ficción o película, serie de ciencia ficción, que no tenía una mirada apocalíptica del futuro. Después, todas las miradas del futuro empezaron a ser negativas, y yo tengo una mirada distinta y quiero compartirles y traerles esta mirada distinta sobre el futuro, sobre lo que se viene. Y dentro de todo esto, una de las grandes preguntas es esta. ¿Los robots nos van a sacar el empleo? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Sí. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, está dividido el auditorio. Primero, ¿les gusta la imagen? ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? La hice yo. Gracias. Soy bastante malo, la verdad, yo dibujando, pero en realidad no es que yo la dibujé. Yo la diseñé, que es otra cosa. Y la diseñé con una inteligencia artificial, en realidad con un dispositivo, con un algoritmo de generación sintética de imágenes. Queda así, queda como soy un capo, pero en realidad lo único que hice fue entrar a una página de internet y escribir en inglés humano mirándose al espejo y viendo un robot fondo amarillo. Enter. Fue lo único que hice. Y salió esto. Bastante bien, salieron unas mejores, la verdad, podrían haber salido mejores. Esta página se llama DALL-E 2 y hay varias otras, hay algunas mucho mejores, pero son un poco más difíciles de usar. Pero bueno, fíjense cómo esto puede tener un montón de aplicaciones muy interesantes y cómo la tecnología se puede complementar mucho más con los humanos. Pero quiero hacer un último ejercicio para tratar de responder un poco a esta pregunta antes de cerrar, que es, les voy a pedir que los que puedan, los que tengan internet, entren escaneen este código QR y entren a esta página. El código QR los va a dirigir a una página que se llama Will Robots Take My Job? Los robots me van a sacar el empleo. Algunos se les abre en inglés, a otros se les abre en español, depende del sistema operativo. Pero bueno, básicamente lo único que tienen que hacer es escribir su trabajo, donde dice Your Job. Y ahí les va a devolver un número, y ese número es el porcentaje de automatización que tiene su profesión. Esto no es para alarmar a nadie. Voy a aprovechar mientras ustedes lo hacen y ponen su profesión los que quieren, a contar una pequeña historia personal. Yo cuando terminé el secundario, cuando estaba en la situación en la que están la mayoría de ustedes ahora, decidí que iba a estudiar una carrera con mucha salida laboral. ¿Por qué te reís? Ciencia política. Bueno, llegué a mi casa, le dije a mi papá, que es contador, voy a estudiar ciencia política. Y se hizo un silencio en la mesa. Mi hermano, que es más chico que yo, ya desde que tiene 2 o 3 años sabía que quería hacer algo relacionado con la tecnología, y siempre se habló de que la tecnología era el futuro y demás. El tipo quería programar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se imaginan el bullying que yo empecé a sufrir en mi propia mesa familiar y la cantidad de veces que mi papá me intentó convencer de que sea contador como él y no sea político. Bueno, efectivamente yo terminé, me metí en la carrera igual, estudié ciencia política, tuve trabajo y investigando para lo que fue el Y20, o sea, el G20 de la juventud del año 2018, sobre este tema, me crucé con esta página. Y cuando me crucé con esta página se pueden imaginar que fue lo primero que escribí, ¿no? Politón. Y para mi sorpresa, no sé si alguno lo escribió antes, pero para mi sorpresa, el porcentaje de automatización era muy bajo. 4% nada más. Depende del momento, de la forma que lo pongan, pero entre 4 y 8%. Muy bajo porcentaje de automatización. Lo llevé a la mesa familiar. El chiste interno, de alguna manera, fue, bueno, ni los robots quieren hacer tu trabajo.
Pero pasado eso, lo segundo que busqué se pueden imaginar también lo que fue. Contador. Y después programador. Si alguno de ustedes puso contador, van a ver que el porcentaje de automatización es súper alto, es casi el 90%. Entonces ahí, eso fue la pequeña historia de mi venganza personal. Gracias por venir. Buenas noches. ¿No? No, bueno. Ya había uno que estaba durmiendo. No, esa fue la pequeña historia de mi venganza personal, pero no es una lucha o una competencia entre profesiones. Acá no quiero desincentivar a nadie a que estudie contador, y mucho menos incentivar a alguien a que estudie ciencia política, porque ya somos muchos. Pero lo que quiero mostrarles, y lo que me interesa de esa página, en realidad, es que si ustedes van un poquito más abajo y no se quedan solo con el porcentaje de automatización, van a ver cuáles son las cualidades que ustedes necesitan para que esa profesión que ustedes están desarrollando, o que tienen, no sea reemplazada por los robots. Y van a ver que todas esas cualidades son habilidades humanas. Y el motivo por el cual la de politólogo es una carrera que tiene poco porcentaje de automatización es porque es una profesión súper humana en la forma de las habilidades que te brinda. Es decir, te brinda una mirada más holística de los problemas, te permite trabajar en equipo, entender cómo se relacionan las personas entre sí. Entonces, todas esas son habilidades que nos hacen humanos y que necesitamos. De la misma manera que un programador que pueda desarrollar habilidades de liderazgo, de entender los problemas de negocio, de poder trabajar con personas, de poder liderar equipos, etcétera, 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 va a ser un programador que tenga muchas más posibilidades de desarrollarse en el futuro, especialmente con el avance de tecnologías que implican menos código. Va a tener muchas más posibilidades de desarrollarse. Y de la misma manera que un contador que se dedique a resolver problemas financieros va a tener mucha mejor posibilidad que un contador que esté cerrando balances todo el día, que eso se puede automatizar. Entonces, en resumen, ¿cuál es la conclusión de esto? Si nosotros vemos cuáles son las habilidades más importantes para los trabajos del futuro, son en muchos casos habilidades humanas, cosas que nos hacen más humanos. Y quiero, antes de cerrar y dejar también para alguna pregunta, destacar una frase que después anda a chequearla, pero dicen que la dijo Pablo Picasso. Cuando en los 70, Pablo Picasso ya bastante grande, le preguntaron qué opinaba de las computadoras, de los ordenadores que eran muy incipientes, y el tipo contestó: las computadoras son inútiles. Entonces el auditorio o el periodista se quedó un poco sorprendido y tratando de entender por qué había dicho que las computadoras eran inútiles. Y Picasso lo que le respondió es que las computadoras, los ordenadores son inútiles porque solamente pueden darnos respuestas, están hechos para darnos respuestas, pero todavía somos los seres humanos los que nos tenemos que hacer las diferentes preguntas. Y eso me parece que es fundamental para entender y para desarrollarnos y para trabajar justamente en el mundo del futuro, es desarrollar y no perder nunca esa capacidad de hacernos preguntas, porque de esa capacidad de hacernos preguntas van a empezar a salir, por ejemplo, eventos como este, van a empezar a salir formas distintas de resolver los problemas que teníamos siempre, y ahí vamos a empezar a innovar, ahí vamos a tener la curiosidad o lo que se necesita para adaptarnos. Entonces, los invito, además de agradecerles por la atención y por estar presentes y dar paso a la conversación, pero los invito a hacerse cada vez más preguntas, a hacer cada vez más eventos como este, a innovar y a transformar realidades, porque los grandes cambios de la historia de la humanidad siempre se dieron de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Así que es acá donde tienen que surgir esos cambios y me parece que están muy por el buen camino. Así que agradecerles y felicitarlos. Muy buenas noches y muchas gracias.